Muy contento de poder compartir este tema interesante que es la patología mamaria de urgencias. Pasa que con mayor frecuencia nos piden a los radiólogos un estudio de urgencia y muchas veces uno dice, bueno, pero la patología mamaria, ¿qué tanta urgencia puede tener? Y resulta que la verdad es que la causa de mayor urgencia pues es la angustia que puede tener un paciente de poder tener cáncer. Las lesiones mamarias son una causa frecuente de consulta, fundamentalmente por el miedo al cáncer de mama. Es importante conocer el diagnóstico diferencial de las lesiones mamarias, así como el protocolo de estudio para realizar y recomendar un manejo adecuado. Podríamos englobar eh, la clínica de las lesiones mamarias de urgencia en 6 grandes grupos. Digamos que primero es las cuestiones inflamatorias, después si hay algún trauma, ya sea abierto o cerrado, si se palpa la paciente algo, si hay una masa palpable, o si simplemente la mama tiene un aumento de volumen, o si tiene una lesión dérmica, o si hay dolor. Digamos que clínicamente estas son las causas con que con mayor frecuencia una paciente nos va a consultar. Y bueno, vamos platicando un poquito acerca de cada una de ellas. Los signos inflamatorios los vamos a encontrar muchas veces aunados a la cuestión clínica. Por eso es importante que nosotros veamos y palpemos a la paciente, porque muchas veces ahí vamos a tener el diagnóstico efectivo y exacto para poder darle una mejor recomendación a la paciente. Vamos a encontrar eritemas cutáneos, vamos a encontrar edema, engrosamiento de la piel, la famosa piel de naranja, el aumento del tamaño de la mama y en algunas ocasiones también masa mamaria. ¿Qué pasa con el edema? Bueno, en el edema sabemos que la piel debe de tener un grosor menor de 3 milímetros. Si el grosor es mayor de 3 milímetros, lo vamos a poder valorar con mucha facilidad, ya sea en la mamografía o en el ultrasonido. También vamos a encontrar en pacientes que tienen edema cambios en la grasa subdérmica, en donde vamos a encontrar masas anecoicas tubulares que corresponden a linfáticos que están inflamados. El parénquima va a mostrar áreas hipoecoicas y sombras acústicas por trabéculas edematosas. Y en la mamografía, pues también vamos a encontrar un engrosamiento de la piel más de 3 milímetros y vamos a encontrar un aumento en la densidad global y engrosamiento trabecular. Cabe recordar que aparte de los signos, que son signos inflamatorios, tenemos que considerar también que el paciente no haya tenido radioterapia porque también es otra de las causas que pueden producir engrosamiento de la piel. La mastitis. La mastitis es más frecuente en el periodo de lactancia, ¿verdad? Es una ectasia con infección bacteriana retrógrada, pero también se da en pacientes no lactantes y con mayor frecuencia en mujeres fumadoras o que tienen ectasia ductal. Los gérmenes principales es el estafilococo aureus y menos frecuente el estreptococo. El diagnóstico por signo clínicos pues es relativamente sencillo porque el paciente va a referir dolor, enrojecimiento, inflamación y aumento de la temperatura, que muchas veces va a conllevar a la presencia de un absceso. El tratamiento es con antibióticos y antiinflamatorios, pero es muy importante que nosotros le demos seguimiento a este cuadro, que nosotros pensamos que el paciente tenga mastitis, para poder corroborar que se ha resuelto y descartar que no estemos ante un cáncer inflamatorio. Creo que eso es lo más importante. En la mastitis, en la mamografía y en el ultrasonido vamos a encontrar un engrosamiento de la piel con un aumento de la trabeculación y edema del tejido mamario. Y como les comentaba, puede simular un cáncer inflamatorio. En la mamografía vemos, ¿verdad?, que hay un engrosamiento de la piel y puede haber un aumento en la densidad y en las trabéculas del parénquima mamario. Este es un ejemplo de una paciente de 45 años que llega con enrojecimiento de la piel, que la mastografía y el ultrasonido muestra una piel engrosada con edema y adenopatías axilares. Podemos ver el enrojecimiento de la piel
El ultrasonido nos muestra áreas hipoecoicas con hipervascularidad en el estudio ultrasonográfico y la mamografía nos muestra un engrosamiento de la piel con un área de densidad y también un aumento en la densidad de los ganglios axilares. Recordar que cuando encontramos nosotros pérdida del hilo graso en las axilas, aunque muchas veces no encontremos nada en la mama, es muy probable que tengamos que hacer un BAF de ese ganglio para descartar que no tenga un componente neoplásico. El absceso es una masa palpable con signos inflamatorios. También se puede presentar piel roja, caliente y puede aparecer en parénquima mamario en el pezón. El contenido puede drenar por el pezón o fistulizar en la areola o a la piel en el resto de la mama, que esto se correspondería a la enfermedad de Suska, que vamos a verlo un poquito más adelante. Pero esos pacientes son pacientes que batallan mucho porque se les forma un absceso, se les da tratamiento y vuelven otra vez a producir otro absceso y salida de pus a través de esas fístulas que se presentan en el área de la piel. El tratamiento será con antibióticos y a veces con drenaje. Es imprescindible el seguimiento para distinguir del cáncer inflamatorio. Este es un ejemplo, un paciente con un incremento en un enrojecimiento del pezón. Hay una masa hipoecoica detrás bueno, hay una masa que se percibe en el área del pezón. En el ultrasonido, el absceso lo vamos a encontrar como una masa hipoecoica, generalmente lobulada, o con un quiste que tiene contenido como detritos o sedimento y con pared gruesa. Y generalmente vamos a ver un aumento en la vascularidad con el Doppler. Podemos ver aquí, ¿verdad?, cómo se ve el pezón y un área de absceso con un área fistulizada. Y el Doppler con el aumento de la vascularidad. En la mamografía podemos ver una masa no bien definida, se puede asociar con los hallazgos de mastitis, ¿verdad? Y encontramos aquí un área de engrosamiento focal de la piel con un área de aumento de la densidad debajo de la piel, ¿verdad? Que se puede ver perfectamente una diferencia en la densidad en el resto del tejido subcutáneo. Les platicaba acerca de la enfermedad de Suska, que curiosamente ya nos ha tocado ver varios de estos pacientes. Estos pacientes tienen la característica de que vamos a encontrar abscesos en la piel y a veces no solamente uno como este, sino en varias partes de la superficie se pueden encontrar. Son pacientes que son renuentes al tratamiento, ¿verdad? Y que en el ultrasonido vamos a encontrar masas hipoecoicas o anecoicas con debris en su interior, con paredes gruesas, con reforzamiento posterior y con cambios inflamatorios circundantes. También es importante que recordemos esta triada que se presenta en la enfermedad de Suska. Generalmente se presenta con una fístula cutánea del tejido subareolar, descarga pastosa por el pezón y también historia de abscesos múltiples recurrentes. Podemos ver aquí cómo se encuentra el área de la fístula, el área del pezón y la colección que va del área del pezón a través del tejido mamario y que sale a buscar salida en el área del epitelio de la mama. Estos son ejemplos de abscesos, diferentes ejemplos, sus mamografías con sus ultrasonidos. Vean ustedes, es algo que de repente nos podemos topar con ello y nos pueden inquietar mucho porque muchas veces las lesiones son hipoecoicas, algunas pueden presentar hipervascularidad, pueden presentar áreas de un patrón con bordes angulados. Nos ha servido mucho utilizar la elastografía porque el hecho de que nosotros encontremos un área suave en este tipo de tejido nos puede dar mayor tranquilidad. Creo que lo más importante de esto es siempre tomar en cuenta que la clínica nos va a ayudar mucho para poder correlacionarla con las imágenes que obtenemos y poder determinar que esto es un proceso inflamatorio, una mastitis que se ha complicado con un absceso. Pero lo que creo que es muy relevante es que nosotros no dejemos de darle seguimiento al paciente para poder descartar que no estemos ante un cáncer inflamatorio. Debemos sospechar presencia de cáncer inflamatorio. ¿En qué casos? Cuando hay presencia de signos inflamatorios que no desaparecen con el tratamiento. Cuando hay una masa asociada a signos inflamatorios y los que les comentaba.
adenopatías axilares, que son más frecuentes en cáncer, aunque también aparecen en la mastitis y en otras patologías. Cuando nosotros encontremos adenopatías axilares con pérdida del hilo graso, tenemos que ponernos muy atentos. Clínicamente, nos vamos a encontrar con la piel de naranja, con una masa palpable. La mamografía nos puede dar un aumento de la densidad difusa con piel engrosada, como podemos ver aquí. Pues aquí se ve el marcador donde se veía una masa palpable y encontramos un área de densidad mayor en comparación con la mama contralateral. Lo vemos aquí en las proyecciones oblicuas, donde se ve el marcador y la masa palpable en este paciente que tuvo un cáncer inflamatorio. Ultrasonográficamente vamos a encontrar una masa, podemos encontrar también los cambios inflamatorios como el edema, ¿verdad? Y aquí vemos un área hipoecoica extensa que cubría los dos cuadrantes superiores de la mama izquierda y que la biopsia nos indicó que era un cáncer inflamatorio. La resonancia magnética nos puede dar más información. Podemos encontrar piel engrosada y áreas de realce no masa, como lo podemos ver aquí en una secuencia T1 contrastada. El hematoma, pues pasaría ya a la cuestión del trauma. O sea, una cosa es cuando el paciente viene por un proceso inflamatorio, trae una piel enrojecida, dolor, pero cuando tenemos nosotros el antecedente de un trauma mamario, pues es más fácil que pensemos nosotros en la posibilidad de que se trate de un hematoma. Un hematoma postraumático se da frecuentemente en las lesiones por cinturón de seguridad. Se diagnostica, como les comentaba, por la historia, por el hematoma cutáneo y por la mejoría en unas semanas después del accidente. También nos podemos enfrentar a hematomas postbiopsias o postcirugías. Estas se presentan generalmente equimosis en la piel y a veces también masa palpable. El tratamiento generalmente es conservador. Un hematoma postrauma en la mamografía, si es agudo, podemos encontrar una asimetría focal por el sangrado difuso o se puede ver como una masa mal definida. La evolución es a una masa mejor definida y de menor tamaño. Podemos ver aquí el aumento en la densidad, una imagen heterogénea posterior al trauma y en las siguientes semanas encontramos que esta densidad se ha reducido de tamaño. En el ultrasonido encontramos áreas hiperecogénicas difusas de sangrado o masas inicialmente anecoicas y posteriormente se pueden ver quistes complejos, como esto. Aquí se ve el área hipoecoica o anecoica en el área del sitio del trauma y después, bueno, pues ya esto ya se está reabsorbiendo y ya se está resolviendo. El hematoma postbiopsia en la mamografía, si es agudo, puede haber una simetría focal por sangrado difuso o también masa. Aquí se ve un área densa que no la tenía el paciente y esto fue secundario a una biopsia. Y en el ultrasonido se pueden ver áreas hiperecogénicas, masas inicialmente anecoicas que posteriormente se pueden presentar como quistes complejos o masas calcificadas, como en este caso. Los cambios postquirúrgicos, bueno, ya decíamos, si un paciente tiene un antecedente de una cirugía, tenemos que pensar en que a lo mejor puede haber un hematoma, que ya lo vimos, pero también podemos encontrarnos con un seroma, que este se puede presentar como una masa palpable, que inicialmente la encontramos como anecoica, y en la evolución se puede hacer un quiste complejo. Mamográficamente se puede ver una masa bien definida que reduce su tamaño con el paso del tiempo y ultrasonográficamente la masa que inicialmente es anecoica y posteriormente desaparece o evoluciona a un quiste complejo. Aquí tenemos este paciente con prótesis, que se ve una imagen anecoica adyacente a la prótesis que corresponde a un seroma. Cuando hablamos de masa palpable, creo que sería el tipo de urgencia que con mayor frecuencia nos vamos a topar. Porque a lo mejor un enrojecimiento o un hematoma después del trauma, inclusive el paciente lo puede relacionar.
Cuando un paciente de repente se siente una masa en la mama, se encienden las alarmas. Y lo primero que uno quiere es saber si tengo o no tengo cáncer. Es la queja más frecuente por el miedo del cáncer. Y puede ser causado por lesiones benignas o malignas. Y no me voy a detener a hacer toda una semiología de las lesiones benignas o malignas. En mujeres jóvenes son frecuentes los quistes, a veces con crecimiento rápido. Y en mujeres mayores tenemos siempre que pensar en el cáncer como primera posibilidad. La mamografía es lo primero que tenemos que pensar en un paciente mayor de 40 años y el ultrasonido en un paciente menor de 40 años. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta dos cosas a las cuales les vamos nosotros que tenemos que tomar en cuenta para poderle indicar qué es lo que vamos a hacer con pacientes mayores de 40 o menores de 40. Todos podríamos decir, bueno, si yo tengo un paciente mayor de 40 años y se siente un nódulo palpable, le hago su mamografía. Menores de 40 años, le hago su ultrasonido. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta el riesgo de tener cáncer de mama y la densidad mamaria. Porque en un paciente que tiene un riesgo intermedio o elevado de tener cáncer de mama y una densidad C o D de la mama, o sea, una densidad alta, la mamografía no va a ser suficiente para poder determinar qué está pasando con ese paciente. Tenemos que hacer un estudio multimodal, incluyendo, por supuesto, que el ultrasonido automatizado, la tomosíntesis, la mastografía contrastada, la resonancia magnética. De igual manera, en pacientes menores de 40 años, podría uno decir, bueno, yo le voy a hacer un ultrasonido, pero dependiendo de la clínica y de lo que yo encuentro, es factible que tenga yo que hacer otro tipo de estudio. Entonces, en estos casos, nosotros tenemos siempre que tomar en cuenta el riesgo que tiene el paciente y la densidad mamaria para poder ofrecerles los estudios más adecuados y poder hacer el diagnóstico preciso y descartar que el paciente no tenga un cáncer. Una base palpable por cuerpo extraño, pues aquí les muestro algunos ejemplos por ácido hialurónico en donde se ven quistes calcificados que se pueden ver fácilmente en la mamografía. En el ultrasonido a veces se puede ver la pared más hiperecogénica, el, la silicona libre, ¿verdad? Que esto se puede, por haber inyectado este tipo de modelantes en la mama, ya casi no lo vemos, pero esto todavía nos tocó ver este tipo de imágenes en donde se veían estas imágenes grotescas que parecían pinitos de Navidad encendidos, y en el ultrasonido, pues las imágenes en tormenta de nieve, con estas áreas hiperecogénicas que podemos ver en el ultrasonido, que también lo vemos cuando hay una ruptura de prótesis extracapsular. El aumento del tamaño de la mama puede ser otra de las causas. O sea, una cosa es, me siento un nódulo, ¿ok? Me lo toco y me hago mis estudios para determinar si tengo o no tengo una lesión. Lo otro es, tengo crecida la mama. Aquí tengo yo que checar piel de naranja, si hay piel de naranja o si hay signos inflamatorios y determinar si hay mastitis, si hay descartar el cáncer inflamatorios y sin signos inflamatorios, que podría ser una hiperplasia pseudoangiomatosa del estroma, lo que conocemos como PASH. Es un ejemplo, un paciente de 37 años con aumento de tamaño de mama izquierda. Aquí tenemos en la mamografía, vamos a encontrar una mama densa con asimetría global en la mama izquierda. Como les digo, es una mama extremadamente densa, una mama D, donde se puede ver claramente que la mama izquierda está aumentada de tamaño. Hay una densidad asimétrica global. A pesar de que es una mama densa, se puede ver que la mama izquierda tiene una mayor densidad. Y en el ultrasonido podemos ver áreas irregulares hipoecoicas no masa, porque eso no lo da esta alteración en el estroma. En la resonancia, o sea, obviamente nos puede sacar de dudas para descartar que no exista algún tipo de problema, y en el T1 con contraste va a haber un aumento de tamaño sin otros hallazgos, como podemos ver aquí,
y la biopsia de este paciente resultó ser un PASH difuso. Las lesiones dérmicas puede ser otra de las causas por las cuales nos lleguen los pacientes. Dentro de ellas tenemos la enfermedad de Mondor, que es una tromboflebitis de vena superficial. Es una lesión palpable lineal, superficial, dolorosa. Se siente como un cordón. Y también encontramos el quiste de inclusión intraepidérmico. Es otra de las cosas que nos podemos encontrar con frecuencia. Es importante determinar la localización para diferenciarla de lesiones superficiales de la mama. La enfermedad de Mondor en el ultrasonido es una imagen tubular hipoecoica. El Doppler no tiene, el Doppler color es sin flujo, el tratamiento es con analgésicos y encontramos aumento de calibre de las estructuras vasculares. El quiste de inclusión en la mamografía, este es un ejemplo de una imagen con un quiste de inclusión, se puede ver nódulos circunscritos. Los quistes de inclusión rotos son nódulos con bordes irregulares y el ultrasonido hay una masa hipoecoica con bordes irregulares incluido en el plano dérmico. Aquí la ventaja es que estas lesiones están confinadas al plano epitelial y son fáciles de diagnosticar. La mastodinia sería otra causa por la cual el paciente viene a consultarnos de manera de urgencia. La mastodinia puede ser cíclica, que puede ser con cambios con la fase del ciclo, que viene siendo fisiológica, y no cíclica, que esta también puede ser fisiológica o no. Es una de las causas que con mayor frecuencia viene. No me duele la mama. En la mamografía podemos encontrar simplemente asimetría focal. Como podemos ver aquí, esta era una paciente que tenía dolor en el cuadrante superior externo de la mama izquierda. Se ve esta asimetría y en el ultrasonido encontramos un área de microquistes agrupados que englobamos como cambios de condición fibroquística. Hablemos un poquito acerca de las prótesis, que también es otra de las causas por las cuales nos encontramos. También hay mucho motivo de consulta. La consulta principal es porque probablemente se rompió la prótesis y esto hace que se deforme o que se sienta una masa o que hay un aumento de tamaño o que se siente muy dura o que se movió la prótesis. Y aquí tenemos que diferenciar si hay una ruptura intra o extracapsular. La silicona libre es causa frecuente de masa palpable en mamas con prótesis. El líquido periprotésico es un seroma infectado o podemos encontrar también como líquido periprotésico un linfoma anaplásico de células grandes asociado a la prótesis. Las colecciones periprotésicas se deben analizar con análisis citológico, sobre todo si presentan aumento progresivo. Perdón. La ruptura extracapsular, vamos a encontrar siliconomas y podemos ver aquí en la mamografía cómo se encuentra la prótesis que se ve redondeada y encontramos un abultamiento y una extravasación del contenido de la prótesis al tejido mamario. En el ultrasonido se puede ver este material ecogénico con reverberancia típica en tipo de tormenta de nieve. Y lo podemos ver aquí. Este tipo de imagen no se nos puede olvidar y lo vamos a encontrar en pacientes que tienen prótesis, muchas veces asociados a los ganglios axilares. Y bueno, sabemos que para la valoración de las prótesis lo mejor que podemos utilizar es la resonancia simple y aquí podemos ver perfectamente si hay una ruptura intraextracapsular, valorar la parte posterior de la prótesis y determinar si hay una extravasación con las diferentes secuencias que contamos. Es muy fácil poder determinar si hay una ruptura extracapsular. La ruptura intracapsular vamos a encontrar en la mamografía abombamiento, asimetría y doble contorno, irregularidad en el contorno. Aquí vemos una prótesis en donde estamos viendo un abombamiento. Se ve muy diferente la prótesis derecha y la prótesis izquierda. Estas son prótesis subglandulares y esta paciente tenía el antecedente de trauma y no se veía en su estudio previo este tipo de imagen. Aquí vemos la imagen en doble contorno. Vemos aquí cómo se ve el área de la prótesis y el doble contorno en el lado izquierdo.
En el ultrasonido podemos ver imágenes ecogénicas internas, conocemos perfectamente el signo del linguini, el signo de la cerradura, el signo de la escalera, y podemos ver perfectamente aquí la prótesis con líquido periprotésico, pero conservado dentro de la cápsula, ¿verdad? Esa es una ruptura intracapsular, y podemos ver las líneas ecogénicas dentro de la cápsula con la prótesis rota. Y en la resonancia es mucho más fácil poder determinar si encontramos el signo del linguini en este paciente. Ahora, finalmente, quisiera platicarles un poquito acerca de algunos grupos especiales que luego nos llegan, y tenemos que tomar en cuenta ese tipo de pacientes. Hablar un poquito de lo que nos llega con los niños y los adolescentes, cuando nos llegan varones y cuando llegan pacientes embarazadas o lactando. En los niños y adolescentes, generalmente la patología de urgencia son variantes en el desarrollo o lesiones benignas. El botón mamario y la asimetría en el desarrollo es algo que tenemos que tener en cuenta, muy presente, porque en la telarquía, que es la fase previa a la menarquia, las niñas de 9 años que todavía no entran a su fase menstrual pueden presentar el desarrollo de lo que conocemos como el botón mamario. Y si alguien se aventura a decir que ese tejido es una bolita y le retiran ese tejido al paciente, va a haber ese paciente no va a tener el desarrollo no va a tener el desarrollo de la mama. Entonces, es importante que nosotros sepamos que esto es una cuestión fisiológica normal y que puede ser asimétrico el desarrollo del botón mamario. La ginecomastia y las lesiones inflamatorias es algo que también tenemos que ver, y el fibroadenoma juvenil y el tumor filoides. Veamos algunos ejemplos del botón mamario y del fibroma, que lo vemos en las niñas. En el ultrasonido vamos a ver una protuberancia palpable en forma de disco debajo del pezón. Se ve un área hipoecoica, lo podemos ver aquí. Se ve el botón mamario, un área hipoecoica. Esto es algo fisiológicamente normal. No lo debemos de tomar como una lesión que se tenga que quitar. El fibroadenoma en una niña puede verse como un nódulo hipoecoico ovalado de contorno bien definido. Este es un nódulo muy grande en una niña que estaba en la telarquía. En el varón, lo más común que encontramos es la ginecomastia. Recordar que tenemos 3 tipos de ginecomastia, que es la nodular, que es la fase florida aguda, que esta se presenta como una densidad en forma de abanico; la ginecomastia dendrítica, que es una fase fibrótica crónica, que es una densidad en forma de llama; y la ginecomastia difusa glandular, que encontramos un parénquima denso difuso y aumento en el tamaño del área del tórax del paciente. Tumores benignos, que puede ser de grasa, de músculo, de vainas nerviosas como el schwannoma; y tumores malignos, que sí nos ha tocado ver este tipo de carcinomas ductales infiltrantes. Este es un paciente que tuvimos que venía por masa palpable. Aquí se ve el marcador y encontramos esta área hiperdensa, o esta área densa en el cuadrante externo del área del tórax del paciente. Le hicimos su magnificación y el ultrasonido me mostraba un área hipoecoica. En el ultrasonido se hizo una biopsia y fue un carcinoma ductal infiltrante. En la ginecomastia, en la mamografía, puede haber una densidad en forma de abanico y en forma de llama que se extiende a la grasa adyacente. Véanlo aquí. Este es un estudio de un paciente normal en el lado derecho, y en el lado izquierdo se ve un aumento en la densidad mamaria, tanto en las proyecciones craneocaudales como en la oblicua medio lateral. En el ultrasonido vamos a encontrar áreas hipoecoicas retroareolares de forma nodular o triangular. Aquí se ve el lado derecho, que está normal en este paciente, y el lado izquierdo, donde vemos el área hipoecoica por el desarrollo del tejido fibroglandular. En el embarazo podemos ver masas palpables, que es la presentación más frecuente, o podemos encontrar crecimiento de nódulos conocidos como el fibroadenoma, y el cáncer de mama, que se caracteriza por crecimiento rápido. Los hallazgos, pues en la mamografía vamos a ver una mama densa, como pueden ver aquí. Muchas veces no encontramos algo, pero si nosotros clínicamente vemos que hay una masa palpable, tenemos que hacer el ultrasonido
y si encontramos un área heterogénea de predominio hipoecoico, tenemos que biopsiar para descartar la presencia de mama, de cáncer. En la lactación, ya decíamos que la mastitis es frecuente con edema y signos inflamatorios y podemos ver una masa palpable donde encontramos un galactocele, que es una masa palpable más frecuente en la lactancia, el adenoma de la lactancia o el cáncer. Todas estas cosas las podemos ver en la lactación. La mamografía en el galactocele se va a ver como una masa bien definida. En un BAP se obtiene material lechoso, a veces infectado, como se puede ver aquí. En el ultrasonido se puede ver un quiste con sombra acústica y a veces con contenido ecogénico, que es la grasa de la leche. El adenoma de la lactancia en mamografía vamos a ver una masa bien definida, suele presentar regresión espontánea tras la lactancia y en el ultrasonido una masa hipoecoica con vascularidad intralesional con Doppler. Aquí encontramos, muy bien. El cáncer en la lactancia podemos ver masas irregulares, como podemos ver aquí una imagen densa, en la mamografía densa, y en el ultrasonido masas irregulares, como se pueden ver aquí, que se hace la biopsia para poder descartar la presencia del cáncer. La resonancia magnética se puede ver realce post-contraste. Es muy fácil poderlo ver aquí cuando encontramos una lesión hipercaptante y clínicamente suele tener un crecimiento acelerado. Por último, pues mostrarles este algoritmo, que es el motivo de consulta de las urgencias, donde donde podemos ver aquí una masa palpable sin signos inflamatorios. Vamos a hacer una mamografía o un eco, o si es necesario una biopsia con aguja gruesa. Esto nos puede llevar a dar un diagnóstico de benignidad o un diagnóstico de cáncer. Si tenemos signos inflamatorios, el tratamiento se le da para mastitis aguda, que serían los antibióticos, y si si hay una resolución, vamos a encontrar que puede ser que sea la mastitis, y si no hay resolución, pues le hacemos un eco, una mamografía o una biopsia con una aguja gruesa y vamos a encontrar el cáncer. Si hay un trauma, hay que determinar si es un hematoma. Si no hay resolución, hacemos el eco, la mama o la biopsia, y si es cáncer, y si es un hematoma, pues si hay una resolución será el hematoma. Y por último, la prótesis, como les decía, puede ser que sea una ruptura. Si hay líquido periprotésico, tenemos que hacer el BAF para descartar que no sea un seroma o un linfoma. Y si hay una masa, pues una biopsia con aguja gruesa para determinar que hay cáncer. Como pueden ver, parecería como que no hay mucho de lo que tendríamos que ver acerca de urgencias de la mama, pero principalmente el hecho de tener esa angustia de poder tener cáncer es lo que nos hace recibir con mucha frecuencia y con mucha premura que los pacientes querramos verlos. Muchísimas gracias.